La voz de Alejo rompe el silencio desde el otro lado de la puerta. Tensa. En guardia. Soy Alejo G, desde aquí. Nadie responde de inmediato. Pero algo, en el aire, ya no es igual. Tú harás que esta familia permanezca unida. Eso es lo que esperan de él. Eso es lo que todos le exigen. No puedo estar más en desacuerdo con lo que insinúas, responde Martín, seco. Y mi hermana tampoco lo estaría. Lo siento. ¿Qué sientes, Martín? La voz se quiebra. ¿Acaso crees que no he entrado a escondidas? Tenía que devolverlo todo, completo. Las palabras se atropellan. La rabia se filtra. Si don José Luis tuvo algo que ver con la citación de Luisa ante el juez, si el juez no resultó tan fiero como se temía, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué ha ocurrido? La respuesta llega cargada de odio. Ese hijo de perra debería yacer bajo tierra. Alejo intenta frenarlo. Te vas a precipitar. Demasiado he soportado. Así no vamos a seguir, Martín. Todo lo que está pasando es culpa tuya. No me lo repitas más. El silencio vuelve. Pesado. Culpable. ¿Acaso miento? Nadie responde. Porque, en el fondo, todos sienten lo mismo. La espera los está devorando. Quieren que regresen. Los necesitan de vuelta. Y esa impaciencia empieza a nublarlo todo. Volverán en cualquier momento, intenta calmar Peppa. Vamos, tranquilízate. Ella camina de un lado a otro. Bebe la tisana, le dicen. No puedes estar así, como un gato enjaulado. Pero Peppa no puede detenerse. Es como si todos los años de separación pesaran ahora más que el tiempo que han logrado recuperar. Lo quiero. El amor también duele cuando llega tarde. El avance semanal de los capítulos 336 al 340 de Valle Salvaje marca un punto de no retorno. El pasado y el presente chocan, sin posibilidad de marcha atrás. La llegada de Braulio no es solo la aparición de un nuevo rostro. Es la materialización de una deuda antigua. Una que jamás fue saldada. Su presencia obliga a todos a mirarse en un espejo incómodo. Pero especialmente a Alejo. Y a Luisa. Sus vidas quedaron marcadas por un acto desesperado. Un error. Un silencio. Una mentira que ahora amenaza con salir a la luz. Alejo se revela como un hombre atrapado entre el amor y la culpa. Cada decisión que toma busca proteger a Luisa y a Evaristín. Pero, sin darse cuenta, cada paso lo acerca más al centro del peligro. El parecido inquietante entre Braulio y el niño no es un simple detalle. Es una bomba de tiempo. Una grieta que pone en duda la versión oficial de los hechos. Alejo lo comprende. El mayor riesgo ya no es la violencia externa. Es la verdad. Esa que empieza a asomar. Luisa, por su parte, es la herida que nunca cerró. El encuentro con Braulio reabre el trauma. Confirma que el miedo no desaparece. Solo se esconde. Su reacción no es debilidad. Es la consecuencia lógica de haber vivido bajo amenaza constante. El valle vuelve a ser cruel. Obliga a recordar. Obliga a revivir. En el centro del tablero, José Luis comienza a perder el control. Su poder, sostenido durante años por el miedo y la manipulación, empieza a resquebrajarse. La presión de Damaso ya no es privada. Ahora es directa. Visible. El ducado deja de ser un símbolo intocable. Se convierte en una ficha más dentro de un juego peligroso. Acorralado, José Luis reacciona desde la rabia. Desde la desesperación. Y eso anuncia decisiones que pueden ser devastadoras. Bárbara y Adriana resisten en silencio. Observan. Miden cada gesto. Su fortaleza no es el enfrentamiento, sino la cautela. La inteligencia emocional. Sostienen equilibrios frágiles. Aunque saben que no durarán para siempre. Mientras tanto, Rafael es arrastrado a una lucha que no eligió. Convertido en heredero forzado de un conflicto que amenaza con consumirlo. La llegada de Braulio al palacio no fue anunciada. Ni celebrada. Se impuso. Desde el primer instante alteró el pulso del valle. Alejo lo reconoció apenas cruzó el umbral. No por su nombre, sino por la mirada. Por ese gesto tenso en la mandíbula, que le devolvió el recuerdo de Domingo con una claridad inquietante. El aire se volvió denso. Nadie habló durante unos segundos. Pero el silencio bastó para sembrar la sospecha. Braulio avanzó sin prisa. Sin disculpas.
con la calma de quien sabe que su sola presencia basta para desordenarlo todo. José Luis observó desde la distancia. Frío. Calculador. Para él, Braulio era un problema. En el peor momento posible. Demasiados frentes abiertos. Demasiadas amenazas. Aún así, lo recibió con corrección. Sabía que el hijo de Domingo no traía solo recuerdos. Traía intereses. Y esos intereses podían convertirse en armas. Braulio devolvió el saludo sin sumisión. Dejó claro que no venía a pedir nada. Había vuelto por razones propias. Y aún no pensaba explicarlas. Alejo sintió el pasado latir con violencia. Pensó en Luisa. En el niño. En esa paz frágil construida a base de silencios. Comprendió que aquella visita no era inocente. Que cualquier cruce fortuito podía desatar consecuencias irreversibles. Decidió vigilar. Medir palabras. Proteger, sin revelar. Ese equilibrio precario se convirtió en su única estrategia. En otro ala del palacio, José Luis lanzó su primera advertencia a Victoria. No gritó. No amenazó. Fue peor. Una orden fría. Inapelable. Debía frenar a Dámaso. Usar todos sus recursos. Sin importar el costo personal. Habló de reputaciones. De puertas que se cierran. De favores que siempre se cobran. Victoria entendió. No había margen de negociación. El matrimonio, ya debilitado, entraba en una nueva fase. El miedo empezaba a ocupar el centro. La noticia de la llegada de Braulio se propagó rápido. Los sirvientes susurraban. Otros evitaban mirarlo. Bárbara percibió el cambio en el ambiente. Y decidió observar, sin exponerse. Había aprendido que en el valle, las piezas nuevas revelan su peso con el tiempo. Braulio se mostró cortés. Incluso amable. Pero siempre distante. Medía a todos. Como quien estudia el terreno antes de avanzar. Alejo buscó a Rafael. Necesitaba advertirle. Sin entrar en detalles. Le habló a Rafael de la necesidad de extremar precauciones. De evitar encuentros innecesarios. De no dar un solo paso en falso. Rafael escuchó en silencio. Atento. Consciente de que el clima había cambiado. Ambos lo sabían. José Luis no toleraría ninguna señal de pérdida de control. Y la presencia de Braulio, sumada a las maniobras cada vez más visibles de Dámaso, amenazaba con empujar al duque hacia decisiones mucho más peligrosas. La tarde avanzó entre reuniones tensas. Miradas esquivas. Silencios que decían más que las palabras. Braulio pidió recorrer algunas dependencias del palacio. Lo justificó con una excusa administrativa. José Luis accedió. Pero no lo perdió de vista. Alejo acompañó a distancia. Vigilante. Midiendo cada gesto. En cada pasillo. En cada esquina. El pasado parecía asomar como un susurro incómodo. Nadie había olvidado cómo murió Domingo. Ni que las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Y ahora su hijo regresaba. Adulto. Sereno. Con una paciencia que inquietaba más que cualquier estallido de ira. Al caer la noche, Victoria volvió a enfrentar a José Luis. Pidió tiempo. Pidió margen para negociar. La respuesta fue un ultimátum. Si Dámaso no retrocedía, habría consecuencias inmediatas. No precisó cuáles. No hizo falta. Victoria comprendió que la amenaza ya no era abstracta. En paralelo, Alejo tomó una decisión íntima. Permanecer cerca de la casa grande el tiempo que fuera necesario. No por lealtad, sino por contención. La llegada de Braulio había reabierto una herida. Y esa herida exigía vigilancia constante. Cuando el palacio quedó sumido en el silencio nocturno, Braulio se detuvo frente a una ventana. Contempló el valle. No había nostalgia en su rostro. Solo cálculo. Alejo lo observó desde lejos. Y sintió un estremecimiento. Aquella noche marcaba el inicio de un arco peligroso. La amenaza había tomado forma. Y el valle, una vez más, se preparaba para pagar el precio de sus secretos. La orden de José Luis llegó a Victoria como un golpe seco. Sin adornos. Sin explicaciones innecesarias. Debía detener a Dámaso. Neutralizarlo. Hacer que retirara sus exigencias. Y si era necesario, sacrificar relaciones, favores. O su propia dignidad. El duque no levantó la voz. No lo necesitaba.
El tono frío con el que enumeró las consecuencias de un fracaso fue suficiente para dejar claro que el tiempo se había agotado. Victoria asintió en silencio. Sabía que aquella misión la colocaba en el punto más vulnerable de su matrimonio. A solas, sintió el peso de la humillación. No era la primera vez que José Luis la usaba como intermediaria, pero nunca había sentido con tanta claridad que su valor se medía por la eficacia con la que apagaba incendios ajenos. Pensó en las promesas del pasado, en el estatus que había defendido con uñas y dientes, y en cómo ese mismo estatus se convertía ahora en un arma contra ella. Aún así, decidió actuar, no por lealtad ciega, sino por supervivencia. Buscó a Dámaso con cautela. Eligió el momento. Eligió el lugar. Lo encontró en una de las salas menos concurridas, hojeando un libro, como si nada pudiera perturbarlo. Victoria inició la conversación con formalidades, tanteando el terreno. Dámaso la escuchó con una atención que rozaba la ironía. Cuando ella mencionó la urgencia de llegar a un acuerdo, él sonrió apenas. Le recordó que las urgencias no las había creado él. Habló de equilibrios rotos, de compromisos incumplidos, de verdades que podían salir a la luz si se le seguía presionando. Victoria apeló a la discreción, al beneficio mutuo. La respuesta fue una claridad incómoda. Su exigencia seguía en pie. No admitiría dilaciones. El ducado debía pasar a Rafael. Todo lo demás era ruido. Esas palabras dejaron a Victoria sin argumentos. Comprendió que Dámaso no buscaba negociar. Buscaba imponer. La conversación terminó sin acuerdos, pero con una advertencia implícita imposible de ignorar. De regreso al palacio, el ambiente se volvió asfixiante. José Luis aguardaba noticias con una impaciencia contenida. Al escuchar el informe, reaccionó con furia y desprecio. Acusó a Victoria de tibieza, de no haber presionado lo suficiente. Ella respondió con firmeza. Por primera vez, marcó un límite. Dámaso no cedería, porque no tenía nada que perder. Esa verdad irritó aún más al duque. Comenzó a caminar de un lado a otro, mascullando amenazas que no se concretaban en palabras. Mientras tanto, Alejo percibía la escalada de tensión. Cambios en las rutinas, órdenes más bruscas, miradas esquivas entre los criados. La presencia de Braulio seguía siendo un factor silencioso, pero ahora se sumaba la presión abierta de Dámaso. Alejo entendió algo inquietante. El castigo pendiente sobre Luisa podía convertirse en moneda de cambio. Un gesto ejemplar para reafirmar autoridad. Esa posibilidad lo estremeció. Bárbara, siempre atenta, escuchó fragmentos de conversaciones. Supo que algo se estaba quebrando en el centro del poder. Observó a Victoria con una mezcla de compasión y cautela. La duquesa, orgullosa y calculadora, parecía ahora arrinconada. Bárbara comprendió que en el valle los roles podían invertirse con rapidez, y que nadie estaba a salvo cuando el miedo dictaba las decisiones. La tarde avanzó envuelta en un rumor persistente. José Luis evaluaba medidas más drásticas, castigos acelerados, demostraciones públicas de fuerza. Rafael fue convocado sin explicaciones claras. La inquietud creció. Alejo intentó interceder, sugerir prudencia, pero encontró un muro. El duque ya no escuchaba razones. Solo buscaba recuperar el control perdido. Al anochecer, Victoria quedó sola en sus aposentos. Repasó cada palabra dicha, y cada palabra que había callado. Comprendió que su posición era insostenible si el conflicto escalaba. Pensó en alternativas, en alianzas, incluso en la idea impensable de protegerse a sí misma, por encima del matrimonio. La humillación se transformó en determinación fría. No permitiría que la arrastraran sin resistencia. En la casa grande, la noche cayó cargada de presagios. José Luis cerró puertas y ventanas, como si pudiera contener la amenaza con gestos físicos. Alejo permaneció alerta. Sabía que cualquier decisión precipitada tendría efectos irreversibles. Dámaso, lejos del palacio, avanzaba con la seguridad de quien ha empujado a su adversario a un callejón sin salida. Y el valle, atrapado entre órdenes humillantes y presiones extremas, se preparaba para el siguiente movimiento. La decisión de Alejo de trasladarse a la Casa Grande no fue repentina. Había madurado desde la llegada de Braulio. Una inquietud constante, sin tregua.
Permanecer cerca del centro de poder le permitiría anticipar riesgos, controlar daños y, sobre todo, mantener a Luisa y al niño fuera del alcance de una amenaza que ya no podía seguir ignorando. Alejo no dio explicaciones. En Valle Salvaje, explicar demasiado es exponerse. Su traslado a la Casa Grande alteró de inmediato la dinámica del palacio. José Luis interpretó el gesto como una señal ambigua. Por un lado, confirmaba la obediencia de su hijo. Por otro, revelaba un miedo que el duque despreciaba. Aún así, aceptó su presencia con una cordialidad distante. Sabía que, en un momento de presión, necesitaba aliados visibles. Rafael recibió a Alejo con alivio. Compartían la misma sensación. El terreno se volvía inestable, y cualquier error podía tener consecuencias duraderas. Mientras Alejo se acomodaba en la Casa Grande, Bárbara empezó a notar algo en Braulio que no encajaba con la imagen de amenaza directa. Observó sus gestos, la forma respetuosa en que se dirigía a los criados, el interés genuino por detalles cotidianos. En medio de tanta tensión, lejos de tranquilizarla, aquello despertó su curiosidad. Entabló conversaciones breves, medidas, sin comprometerse. Braulio respondió con una amabilidad controlada. Compartió fragmentos de su historia, sin insistir en el pasado. La conexión, tenue pero real, comenzó a formarse. Pedrito fue el primero en acercarse sin prejuicios. Ajeno a las tensiones del valle, vio en Braulio a un adulto dispuesto a escucharlo. Braulio aceptó esa cercanía con naturalidad. Habló de viajes, de animales. Evitó cualquier tema que pudiera asustarlo. Bárbara observó la escena con atención. Aquel vínculo aparentemente inocente le pareció una señal importante. Braulio no actuaba como alguien que buscara venganza inmediata. Más bien, medía el entorno. Lo comprendía desde dentro. Alejo no ignoró esos acercamientos. Le incomodaban. Sabía que las alianzas silenciosas podían ser tan peligrosas como las confrontaciones abiertas. Aún así, decidió no intervenir. Prohibir contactos solo levantaría sospechas. Prefirió observar, mantenerse cerca, evaluar. En más de una ocasión cruzó miradas con Braulio. Silencios cargados de significado. Ninguno dio el primer paso hacia una confrontación directa. En la casa pequeña, Luisa sintió el impacto del traslado como un golpe inesperado. Abandono. Confusión. No entendía por qué Alejo se alejaba justo cuando más necesitaban permanecer unidos. Peppa intentó explicarle que, a veces, las decisiones difíciles se toman para proteger, no para herir. Luisa escuchó. Pero el dolor persistía. Para ella, la ausencia era una grieta que amenazaba con ensancharse. El valle, atento a cada movimiento, empezó a especular. Algunos vieron el traslado de Alejo como una reconciliación con la Casa Grande. Otros, como la señal inequívoca de que algo grave se avecinaba. Braulio, consciente de esas miradas, se mantuvo discreto. Siguió acercándose a Bárbara y a Pedrito, construyendo una presencia que no generaba rechazo inmediato. Aquella estrategia, intencional o no, lo colocaba en una posición incómoda para quienes esperaban un antagonista claro. José Luis observaba todo con creciente irritación. No le gustaba la influencia silenciosa de Braulio, ni la cautela excesiva de Alejo. Para el duque, la autoridad debía ejercerse de forma visible, sin medias tintas. La presión de Damaso seguía latente, y cualquier desviación del control le resultaba insoportable. Empezó a considerar la necesidad de una demostración pública de fuerza, algo que disipara dudas, que reafirmara su dominio. En medio de esa tensión, Bárbara comenzó a intuir que Braulio no era una pieza aislada, sino parte de un entramado mayor. Sus conversaciones, aparentemente casuales, revelaban interés por comprender el valle, las jerarquías, las lealtades. Bárbara, experta en leer entre líneas, entendió que esa curiosidad podía convertirse en un arma poderosa, si se dirigía al lugar correcto. Al caer la tarde, Alejo se encontró a solas con ella. Le pidió prudencia, sin nombres, sin razones. Bárbara asintió. Había entendido. Ambos sabían que el equilibrio dependía de gestos mínimos, de silencios bien colocados. El traslado de Alejo no había cerrado un conflicto. Había abierto uno nuevo. Un frente donde las alianzas se tejían con sutileza.
Cuando la noche envolvió el palacio, el ambiente era de vigilancia constante. Alejo, instalado, pero inquieto. Bárbara, atenta a cada señal. Braulio, avanzando con una calma que descolocaba. El valle no se preparaba para un estallido inmediato, sino para algo más peligroso. Un cambio lento, casi imperceptible, donde cada vínculo nuevo podía alterar el curso de los acontecimientos. La ruptura entre Peppa y Martín no llegó de golpe. Fue el desenlace inevitable de una distancia que llevaba tiempo creciendo en silencio. Peppa lo había sentido desde hacía semanas. Las ausencias prolongadas, las respuestas esquivas, la mirada de Martín, siempre cargada de un peso que no se atrevía a compartir. Aquella tarde, cansada de esperar explicaciones que nunca llegaban, decidió enfrentarlo. No buscaba reproches, ni promesas vacías. Necesitaba saber si todavía existía un nosotros al que aferrarse. Martín la escuchó con el gesto tenso. Cada palabra de Peppa abría una herida que él había evitado mirar. Intentó justificarse. Trabajo, cansancio, responsabilidades que lo superaban. Peppa no se conformó. Le recordó que siempre habían sabido apoyarse, incluso en los momentos más duros. Y que ahora, él había levantado un muro infranqueable. La conversación avanzó entre silencios incómodos, frases a medias, hasta que la verdad se impuso con crudeza. Martín ya no estaba dispuesto, o no era capaz, de compartir lo que lo consumía. La decisión de separarse fue dolorosa, pero firme. Peppa comprendió que no podía seguir sosteniendo una relación construida sobre secretos y ausencias. Martín aceptó la ruptura con una resignación que delataba su derrota. Sabía que había perdido algo valioso, pero también que no tenía fuerzas para ofrecer más. Cuando Peppa se marchó, lo hizo con lágrimas contenidas, dejando atrás no solo a Martín, sino una parte de sí misma, que había confiado en él.